equivoco, habíamos visto con números. He estado revisando eso, ¿no? Que hemos visto. Por ejemplo, en la clase les habíamos planteado el del codón de inicio, que era un poquito más o menos, ¿no? Y está con el O. Y el otro era con el I, pero era con números, ¿no? Que era sobre la longitud. Ya, bueno. Vamos a hacer otro, ¿ya? Miren. Déjenme un segundito. Voy a crearme otro script. Vamos a hacer aquí. Aquí, ¿no? Ok, me indican si se ve o prefieren que sea un poquito más grande. Miren la letra ahí o agrando. Ahí está bien. Confírmame. A ver, confirmen si ahí está bien o un poco más grande. O ahí, tal vez. Ahí está mejor. ¿Sí? Sí, profesor, para mí está bien. Por eso, a ver, confirmen. Si está bien o no está bien. A ver, ahí nuevamente, ¿ya? ¿Sí se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve la pantalla completa. Ok, entonces miren, vamos a plantear uno que sea para, a ver, por ejemplo, hay varias cosas, ¿no? En la parte de biología molecular, por ejemplo, ¿no? Vamos a plantear uno que sea para la detección de SNPs, ¿ya? Ya hemos hablado de uno para detección de mutaciones, pero acá podemos hacer uno para que detecte los SNPs en una posición en específico, o sea, cuando tú ya sabes en qué ubicación está. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar ADNM, que es de la secuencia muestra, ¿no? Vamos a colocar una secuencia algo corta aquí. Ya está. Quizá un poquito más. Y acá vamos a colocar el ADNR, que sería la secuencia de referencia, ¿no? Vamos a colocar acá. Muy parecido a la anterior, ¿no? De tal manera que coincidan en la mayor parte. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos colocar aquí? Por ejemplo, podemos colocar un if, ¿no? Y podemos colocar aquí el if de tal manera que, ok. Y como vamos a, en este caso, vamos a hacer para que revise en una determinada posición, acá pues en la posición en particular, lo vamos a llamar ADN post, le vamos a colocar aquí un valor, que por ejemplo es el 10, ¿ya? Eso quiere decir, o el 9, ¿ya? Eso quiere decir que este va a ser el valor del index y por lo tanto ese va a ser donde va a buscar. Entonces ustedes lo pueden cambiar para que busquen en el primero, en el segundo, en el tercero, de acuerdo a lo que ustedes quieran. O también le pueden aplicar un bucle para que busquen todo, ¿no es cierto? Un iterador para que busquen todo también, ¿no? También puede ser. En este caso lo estoy haciendo así. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle adicional a esto, ¿no? Entonces ya hemos colocado ahí esto, ¿no? Esto es para poder señalar. Entonces, ¿cómo va a venir el condicional con el i, ¿no? Porque su compañero preguntó por el del i de lo. Entonces nosotros vamos a decir acá, sí, no es cierto, ADNM, o sea, el de la muestra, ¿ya? Y vamos a colocar el símbolo de indexación, ¿no? Es igual a qué. Acá tenemos que colocar el valor de la posición con la que vamos a probar, ¿no? En este caso, el objeto que la contiene se llama DNPost, que lo puedo ir cambiando. Es igual a qué, por ejemplo, si esto es igual a timina, y, ¿no es cierto? Ahí agregamos el y en la referencia, en esa misma posición, encontramos una timina, tienen que darse las dos condiciones a la vez. ¿Qué voy a mandar que imprima? ¿Qué tipo de mutación es esa? ¿Qué tipo de mutación sería esa? El cambio de timina por adenina, disculpen. Acá vamos a poner adenina y acá vamos a colocar timina, para que se entienda mejor. El cambio de adenina por timina, o en este caso hay que considerar la secuencia de referencia, no sería el cambio de timina a, espérenme un segundo acá, el cambio de timina a adenina. ¿Cómo se le llamaba a ese tipo de
sustitución, en la que cambiamos una base pirimídica como esa por una base púrica. ¿Cómo se le llamaba? ¿Transición o transversión? Es una transversión de T, ¿no es cierto? ¿A qué? Lo voy a dejar en el inglés mejor por el momento, ¿eh? De T a C. Ahora, si yo quiero seguir agregando, porque puede ser que pase al revés también, ¿no es cierto? Y sigue siendo transversión. Y en realidad hay 4 transversiones y hay 2 transiciones. ¿Cuál sería la otra transversión, por decir así, no? Si ADN mensajero en esa posición, indexando acá, ¿no? Con el ADN post igual. ¿Es igual a qué? Es igual a, por ejemplo, espérame acá lo tengo, timina. Y acá, a su vez, ADN referencia. Así. Que imprima, ¿no es cierto que es una de A a T? Y faltan las demás. ¿Por qué razón? Porque si ustedes revisan, vamos a ponerlo por acá. Dame un segundito. Voy a colocarlo por aquí. Si ustedes quieren abarcar todas, tendrían que considerar todas las transiciones y transversiones que hay, ¿no? Denme un segundito acá. Vamos a ver. Ok, acá. Si ustedes quieren considerar todas las que hay, ¿cuáles son? Vean aquí en las imágenes, tenemos cambio de... Espérenme, no se nota muy bien acá, se ha hecho negro, porque es sin fondo también, ¿no? Entonces, pero si ustedes notan los cambios posibles, en realidad, entre transiciones, ustedes tienen todas estas, ¿no es cierto? Miren, adenina guanina, guanina adenina, timina citosina, citosina timina, en transversiones tienen todas estas opciones. Entonces quiere decir que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Disculpen, 4 y un total de 8, 12. Tendrían que colocar 12 aquí, ¿no? O sea, tendrían que ir colocando todas una por una. Tendrían que colocarlas a todas acá en lo que es el código, ¿no? Tendrían que colocarlas a todas en lo que es el código. Sin embargo, eso de ahí puede resultar un poco demandante ahorita. Eso haría que mi código sea grande. O sea, sí lo pueden hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo único que tendrían que hacer es ir cambiando, e ir colocando, ir cambiando, e ir colocando. O sea, se puede hacer normal. Pero ahorita yo lo voy a cortar suponiendo que fuera, suponiendo que ya estuviéramos todos los casos para no dilatar más. Voy a hacer uno más solamente para que tengan la idea, ¿no? El if, por ejemplo, ADNM. Acá nuevamente señalo la posición con ADN post, ¿no? Donde yo quiero probar. Y luego acá indico. El otro cambio podría ser de qué? De citosina, ¿no es cierto? Ahora es citosina, pero antes que era. Porque recuerden que estoy colocando primero a quién. Estoy colocando primero al de la muestra. Y el de referencia lo estoy colocando segundo. Si antes era citosina, si antes era guanina y ahora es citosina, ¿cómo se va a llamar eso? Vamos a imprimir acá. Por ejemplo, también es una transversión. ¿De qué tipo? De parecido a esto, ¿no? En lugar de ser de C a G, sería de G a C. ¿Por qué? Porque recuerden que el original es el de la cadena de referencia, ¿no? Muy bien, y así puedo seguir yo con más, pero vamos a suponer que yo ya terminé. Vamos a suponer que ya abarqué todas las combinaciones con diferencias.
Entonces quiere decir que va a haber una combinación que es sin diferencias o que tiene el mismo, ¿no? Que es la que quede cuando se repita, cuando las dos tengan la misma base. Entonces, en ese caso, ¿qué mensaje voy a colocar? No hay mutación, no hay snip. Así es. Y luego esto de acá lo podemos ejecutar, ¿no? Vamos a ver aquí. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta también, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, dice en la línea 4. Bien, ok. Hay que tener en cuenta acá que, por ejemplo, el código que nosotros vamos planteando aquí debe de estar involucrado, ¿cómo sería el término? O relacionado con qué. Debe estar relacionado mucho con lo que vamos a empezar a trabajar como tal, ¿no? Entonces, si uno coloca un mensaje, ese mensaje también debe de estar de esa manera, ¿no? Debe estar posicionado dentro de. Ahora, vamos a revisar un poquito acá, porque probablemente en alguna parte ha habido acá, vamos a ver, revisamos el código. Ok, ya, todo correcto, todo correcto, todo correcto. Ok. En la línea 4 indica, dice, que hemos mandado a imprimir un tipo que es y cadena. Tipos no soporteados, dice. Cadena y cadena. No, técnicamente no debería dar ningún problema. Técnicamente no debería causar ningún inconveniente. Tal vez acá, por lo que es de diferentes tipos, no son numéricos. A veces funciona el AND también de la misma manera. Vamos a ver. Que tal vez sea eso, ¿no? No creo, la verdad. Pero veamos. Lo voy a cambiar por AND, que hace básicamente lo mismo, ¿no? Vamos a cambiarlo por AND también. Y generalmente eso solamente funciona pues cuando la cuestión es entre números y palabras, ¿no? Nada más. O sea, vamos a ver acá. Y ya está. Sí. Entonces, cuando ustedes acá, en las dos condiciones que quieren que se cumplan, es numérico el valor que están comparando, utilizan el i que han visto, el i del símbolo. Pero cuando las dos condiciones son de palabras, como lo ven aquí, son de tipo cadena, utilizan el and, es la única diferencia. La otra forma es que acá le apliquen un str antes, ¿no? ¿Es cierto? Para que puedan seguir utilizando este símbolo de acá, ¿no? El i numérico, no lo vuelvan float porque es cadena, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes lo vuelven valor numérico, lo vuelven esto numérico, pues pueden seguir aplicándole el i. Entonces, adicionalmente a eso, solamente habría que señalarles que recuerden, esto de acá lo voy a anotar acá, ¿no? Si hablamos de, o si el condicional está formado por valores numéricos, debemos utilizar el i, este de acá, ¿no? Perdón, este, ¿no? El i de acá. Por otro lado, si el condicional compuesto está formado por letras, o sea, cadenas, ahí vamos a utilizar el AND, ¿sí? Ahí utilizamos el AND. ¿Alguna duda hasta ahí, Daphne? ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Ok, muy bien. Con el O es parecido, ¿no? Con el O es parecido. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguien más tiene otra duda? Por ejemplo, su compañera ya nos ha brindado algo para comenzar a explicar, ¿no? Que tengan alguna otra duda que les haya quedado, me comenten. A ver, ¿me comentan por aquí? A ver, ¿nadie más? ¿Nadie más, chicos? A ver.
¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Solo su compañera tenía la duda? Profesor, Dime. ¿usted cree que puede hacer un ejercicio donde pueda explicar así un poco más lo de la jerarquía así de los comandos y todo eso? A ver, ¿cómo me repites? ¿Cómo, por favor? Espera, te voy a Pues, apagar el ventilador acá. sí, Ya, ahora sí. Dime. es que puede explicar así un poco más eso de la jerarquía. ¿Te refieres a cuando hay funciones dentro de funciones o a Ah, cuando hay niveles dentro de la condicional, dentro de la estructura? cuando hay niveles, así. Ya, por ejemplo, mira, ayer trabajamos ¿no? Mira, vamos a hablar aquí. Miren, esa pregunta sí está interesante, vamos a colocar acá. Miren, por ejemplo, yo tengo acá, ¿lo ven? Miren, yo tengo ¿no? ¿Ven este código de acá que tenemos? ¿Sí? Sí se observa, ¿no? Y si lo ven acá si lo observan acá en la consola se nota también, ¿no? Ustedes ven que estos no están alineados a sí mismos, ¿no? Este está, por ejemplo, como con un tab, ¿no es cierto? Y aquí también tiene otro tab, y acá también, ¿no? Indexar es esto, ¿no? Tomar elementos dentro del conjunto y se hace con los corchetes, ¿cierto? Estos niveles se llaman indentación, indent, ¿ya? Que está indentado, quiere decir que está supeditado a, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que esté indentado? Que todo lo que ocurre aquí depende de qué? Depende de la línea anterior que está en la jerarquía superior. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un elemento que no cumple con lo que estamos pidiendo aquí, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, un elemento que está fuera del rango de la secuencia. ¿Esta instrucción se cumplirá o no se cumplirá? La que estoy marcando ahorita, la que estoy señalando. ¿Se cumple o no se cumple? No. No se cumple, ¿cierto? Ahora, notemos aquí, y ayer lo explicamos con lo explicamos con el que se acuerdan habíamos hecho del while, por ejemplo, miren, quiero que noten la diferencia de dónde colocamos nosotros el print, a ver si afecta ya, miren, lo voy a copiar acá ya, vamos a colocar por acá, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿ya? Si este print de acá está allí, y por ejemplo, si el print está acá, lo vamos a ir cambiando de lugar de acuerdo al nivel de indexación, ¿ya? Miren, por ejemplo, yo voy a quitar esto, ¿no? Voy a quitar este print que estaba ahí contenido, que estaba indentado y lo voy a colocar aquí al final. Quiero que vean qué pasa, ¿no? Si yo hago eso, ¿cuántos valores me genera? ¿Cuántos valores me genera ahí? Uno solo. Uno solo. ¿Qué quiere decir? Que como el print no está supeditado al bucle, ¿la acción se repite dentro del bucle o solo se hace una acción al final? Una acción al final. Exacto, pero ¿qué pasa si yo lo pongo así, no? Miren, si yo lo coloco allí, la pregunta es, ¿se va a repetir junto con el bucle? ¿Se va a mostrar el último resultado nada más? ¿Qué creen que va a pasar? Porque Se va a ahí está repetir indicado. con el bucle. Veamos. Y ahí está, se repite junto con el bucle, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo antes de y después de adicionar, ¿no? ¿A qué me refiero? Ustedes lo vieron ayer, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos haciendo la suma, estamos haciendo los números en el bucle también, ¿no? Miren, si yo lo coloco aquí antes de y después de, miremos los resultados cuando solo he estado después. Miren, ¿qué aparece? El 1, el 1.9, el 2.71, ahí está. Y termina en 9.01. Ahora, si yo lo coloco acá, empezaré con el 1 o con el 0. Si yo lo coloco antes y después, ¿con qué creen que empiece? ¿Con qué creen que uno empiece ahí? ¿Con el 1 o con el 0? Porque miren, el valor inicial de X, ¿cuánto es?
¿Cuál es el valor de partida de? 0. Ahora, si yo lo coloco antes y después, ¿empezaré de 0, empezaré de 1 o de qué empezaré? Miren, lo vamos a colocar ahí. Y ahí ustedes pueden notar que los valores están ahí, ¿no es cierto? Y están empezando ¿desde qué? ¿Desde qué están Desde cero. empezando? Desde el 0. Desde 0. Ok, ahora, pero como yo lo he puesto allí, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me puede indicar qué está pasando con los números? Miren aquí. ¿Qué pasa con los numeritos hasta el final? Miren, acá estos dos que he marcado. ¿Cómo son? Iguales. Se repiten 2 veces. Exacto, y eso es algo que uno no quiere. Entonces, si yo quiero el último valor y también quiero el primero y quiero que empiece desde 0, ¿cuál de los dos print dejo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Y si esto yo lo muevo acá, ¿cómo quedaría? ¿Por qué? Porque si tú dejas el de arriba, mira, yo voy a dejar solo el de arriba y quiero que vean hasta qué valor termina, ¿ya? Miren, yo tengo acá el que solo era el de abajo, ¿no? Tengo el que solo era el de abajo, miren, que el de acá y terminaba en qué valor. Miren en qué valor termina. O sea, terminaba cuando el bucle ya se rompía. Pero si yo dejo solo el de arriba, o sea, el que está al inicio, este de acá, miren qué pasa. ¿Y en qué acaba? ¿En 9 o en 8.9? 8.9. ¿En qué acabó? 8.9. Ahora, pero yo quiero que también me muestre el valor cuando el bucle se rompe. Entonces, si yo lo coloco acá abajo, me sale repetidos. ¿Dónde debería colocarlo para poder obtener el valor que rompió el bucle también? Dejándolo solo arriba no funciona. ¿Dónde debo colocarlo para obtener el último valor? Fuera del bucle. Y miren cómo queda ahora sí. ¿Ven? Incluido el valor que rompió el bucle. Todos. Y ninguno se repite. ¿Lo ven? Entonces, cuando ustedes entienden la indentación, ya, el término es indentación, ¿sí? Está en inglés, no tiene nada parecido en español, ¿ya? Bueno, me dijeron, profe, las sangrías, sí, o sea, en realidad sí son como sangrías, pero en realidad son los niveles, ¿ya? Cuando ustedes entienden eso, van a comprender, y luego de probar, obviamente, probar les ayuda, dónde deben colocar los print para obtener todos los valores y no duplicarlos. O si es que de verdad no les interesan los valores del proceso, dónde colocarlo para obtener solo el valor final. ¿Me entienden? Entonces, de eso depende bastante. Ahora, dentro de las funciones, también hay niveles, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que teníamos uno que era con list, que era con set, que era con sorted, y luego, por ejemplo, le podemos colocar aquí también otras cosas más. ¿Cómo eran los niveles en las funciones? ¿Cuál acción se realizaba primero cuando estaban así? Es ¿Cuál desde dentro de los paréntesis hacia afuera. Exacto, o sea, primero ordeno, luego extraigo los únicos y luego los vuelvo una lista. No se olviden, siempre es así. Ahora, por ejemplo, también teníamos para hacer con el if y el else, ¿no? Si ustedes colocan un if acá, por ejemplo, este de acá que me está sugiriendo, y yo acá coloco un else, ¿no es cierto? El else debe estar a la misma altura del if. Y yo acá coloco otro if, ¿no es cierto? El que me está sugiriendo aquí. Y le doy enter y acá coloco otro else. Este else debe estar a la altura del if. Y acá yo coloco otro if, ¿no es cierto? Y acá coloco otro else, que debe estar a la altura del if inicial. Y luego yo acá coloco otro if, ¿no es cierto? Y acá coloco otro else. Y a ese que sea mi último else y ahí termino, ¿no? Y acá le pongo un break. Ya está. Listo. Supongamos que estuviéramos en un bucle, ¿no? ¿Cuántos niveles de indentación plantea aquí? Miren, ¿cuántos niveles hay? ¿Cuántos niveles tengo ahí, chicos? Miren. Aquí hay uno, ¿cierto? ¿Este es otro o no es otro?
Sí, 2. Acá tengo otro más, 3. Acá tengo otro más, 4. Lo he creado con 4. Eso hace que ese código tenga una jerarquía bastante amplia. ¿Y qué habíamos dicho con respecto a códigos que eran así? En un lenguaje simplificado. ¿Era algo deseable o no muy deseable? A ver, ¿qué me dice? ¿Era algo que sí se quería? ¿Se quiere códigos así con como 8 o 7 niveles? No, ¿O no, no es lo que... debe tener entre 3 o 4. Les quiere decir que hasta aquí estaría bien ya, hasta ahí. Ahora, ¿cómo lo entendemos esto? Si esta condición se cumple, se hace esta instrucción, correcto. Si esta condición no se cumple, ahí quiere decir que si esta condición no se cumple, si esta condición es falsa, ¿no es cierto? Ahí recién miramos esta opción que son todos los demás casos. Y recién nos preguntamos por esta condición. O sea, esta condición solo se evalúa cuando la primera es falsa. Si la primera es verdadera, quiere decir si esto se cumple, ya no miramos todo lo demás, nos salteamos al final. Quiere decir que nosotros miramos esto solamente si lo primero no se dio. Por eso estamos viendo en el else. Y nuevamente aquí, si esto se da, bien. Y si esto es falso, recién miramos aquí. Y ahí recién miramos este condicional de aquí. Y si este condicional se da, de frente nos vamos al final. Y si no, miramos lo demás. Y ahí recién llegamos a este condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú lo tienes así armado, va a haber algunas condiciones que solo vas a consultar en caso la condición anterior se cumpla o no se cumpla. Para ver lo que hay en este else, ¿el if debe o no debe cumplirse, el if inicial? Para ver, chicos, lo que hay en este else, ¿este if debe o no debe cumplirse? No. Eso quiere decir que esta estructura con if, else de manera compleja me permite ir trabajando con funciones o condiciones, para ser más exactos, que sean excluyentes entre sí. En cambio, si yo utilizo el if, ¿qué ventajas me da el elif con respecto a esto? ¿El elif tiene varios niveles o un solo nivel de indexación? Miren, yo he usado el if acá hace ratito, ¿no? En lo que hemos estado viendo acá en la tutoría. Yo he utilizado el elif. ¿Cuántos niveles de indexación tengo acá? Miren, he usado varios condicionales con el if. A ver qué me dice. ¿Tengo varios niveles o solamente tengo una? ¿Cuántas indentaciones tengo aquí, chicos? ¿Una o varias? ¿Cómo están mis niveles aquí? Una. Y eso hace que el código sea más fácil. Ahora, ¿pero qué pasa con el elif que es diferente que con el if y else? ¿En cuál de los dos dijimos que las cosas podían darse más de una vez? O sea, por ejemplo, en el caso anterior, dijimos si uno empieza a utilizar if, else, if, else, if, else, este if podría darse, ¿no es cierto? Inclusive cuando este if ya se dio. En cambio, cuando tú utilizas el if, como todos están a la misma altura, se excluyen entre ellos, ¿me entienden? Quiere decir lo siguiente, pero usted acaba de decir hace ratito que esto de acá recién lo miro cuando lo de arriba es falso. Claro, esto va a ser falso, pero eso no impide que esto sí sea verdadero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos condiciones. Tengo la condición, por ejemplo, no sé, humano y varón. Ok, se dio la condición de que es humano. Entonces ahí recién ya yo pregunto acá esto. Pero puede darse que sea humano y puede darse que sea varón también. O sea, no se excluyen entre sí, no son cosas excluyentes. Pero si utilizo el elif, ¿cómo sería? Vivo, muerto. ¿Pueden darse las dos cosas a la vez o no? Acá, ¿puede darse que en una misma posición sea adenina y timina y que sea timina y adenina al mismo tiempo o no? ¿Estas dos condiciones pueden cumplirse al mismo tiempo, esta con esta, o no se pueden? ¿Se pueden o no se pueden cumplir estas dos condiciones, chicos? No se puede. No se puede, por eso las trabajamos con qué estructura, con él. El if.
El if. con el elif. Y si se Ahí pudieran, todos tienen que estar en la misma, se puede decir, en la misma recta, ¿no? Ahí no es. exacto, ahí no hay indentaciones más que en las instrucciones, nada más, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad entre utilizar el if else y el elif, ¿cuál es más sencillo de usar? Díganme, ¿cuál es más sencillo de usar? ¿Este que tiene varios niveles de indentación, lo ven? ¿O este que solamente tiene uno? El elif. El elif. Aparte de que su código se hace más corto, ¿por qué? Porque dense cuenta que cuando yo utilizo el if else, tengo que utilizar un else y luego un if, lo que hace que mi código tenga ¿cuántas líneas ahí? 2. En cambio acá, yo utilizo directamente el elif. ¿Cuántas líneas tiene mi código para esta condición? 1. Quiere decir que con el otro tu código se hace absurdamente más largo y con mayor cantidad de indentaciones. En cambio aquí es más sencillo. Entonces, ustedes traten de no colocarle tantos niveles a menos que si sea necesario. ¿Me entienden? Si no es necesario, no le coloquen tantas jerarquías. ¿Me entienden? ¿Sí se comprendió hasta ahí? ¿Sí se entendió la escala? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Aprovechen antes que nos vayamos a hacer otras actividades todos. Profesor, buenas tardes. ¿Podría hacer un Buenas. ejemplo con el OR? Con el Por favor. OR, así como he hecho Sí. con el I. Ujú, por Ya. favor. Sí, no te preocupes. Ahorita hacemos un ejemplo con el OR. Ya. Ok. Miren, ustedes saben que vamos a hacerlo acá. Discúlpenme. Estamos. ¿Sí estoy en la correcta? A ver, no. Sí, estoy en la de tutoría. Correcto. Por ejemplo, ustedes saben que una de las secuencias que ayudan en la regulación de la traducción y en el inicio de la misma son las secuencias promotoras, ¿no? Entonces vamos a hacer un código que nos permita ubicar las secuencias promotoras, ¿no? Muy bien, existen múltiples secuencias promotoras, pero una de las más conocidas son vamos a colocarlo aquí, Databox, ¿no es cierto? Y la caja también GC. Muy bien. Ambas son secuencias conservadas, promotoras en eucariotas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear que nosotros hemos logrado, ¿no? Secuenciar la parte inicial de un gen, lo vamos a llamar secuencia prom, de secuencia promotora. Y acá la tenemos, ¿no? Obviamente, si es la secuencia promotora, va a ser una secuencia corta, ¿no? Va a ser una secuencia relativamente corta. Ahí está. Muy bien. Bueno, no tan corta, ¿no? Te vamos a darle un poquito más. Ya, ahí está. Muy bien. Ahora, nosotros queremos saber si dentro de esto está la caja Tata o la caja GC, indicando que es un posible elemento de regulación. Y si no está, pues también nos da un mensaje. ¿Cómo le haríamos aquí? ¿Cómo sería con el O en este caso? ¿Cómo creen que podría ser con el O en este caso, chicos? Si yo quiero que se cumpla, va a haber dos casos, ¿no es cierto? Va a haber un caso en el que sí se dé y va a haber un caso en el que no se dé. El caso en el que no se dé, ¿con qué lo vamos a plantear? Con el él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le haríamos aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Lo haría con la indexación o lo haría con la búsqueda en toda la secuencia? En toda la secuencia. Con toda la secuencia. Ya, entonces, por ejemplo, yo voy a preguntar aquí, sí, ¿no es cierto? Espérenme aquí. Le vamos a preguntar sí y vamos a colocar entre paréntesis para asegurar, ¿no es cierto? La caja Tata, ¿no es cierto? Está en la secuencia promotora, ¿no es cierto? ¿Así? Esa es la primera opción. ¿Y cuál es la segunda opción? Porque hemos dicho que podemos preguntar por la caja Tata o que esté la otra, que es ¿cuál? ¿Cuál es la otra, chicos? La GC. Ya.
Ahora, voy a utilizar el símbolo acá. Vamos a ver si es que me deja normal, ¿no? Si no, lo cambiamos por el equivalente que es el OR, ¿no? Muy bien. Vamos a colocar acá. Y le colocamos aquí, directamente, ¿no? El GC está en la secuencia promotora. Vamos a pedir que nos imprima un mensaje que diga lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir ese mensaje? Existe la secuencia o existe la caja tata o caja GC, coma, elementos reguladores de la secuencia promotora. Ahora, ¿cuál sería el otro caso? Miren, por defecto me lo bota acá. Si yo coloco el else aquí, ¿estaría bien o estaría mal? No estaría bien. Y si se dan cuenta, cuando ustedes colocan el else supeditado al if, no sé si se han dado cuenta. Miren, fíjense por favor. Yo le estoy escribiendo acá el else, ¿cierto? Y hasta ahí me deja hacer lo que yo quiera, porque piensa que de repente estoy queriendo escribir otra cosa. Pero cuando yo le coloco los dos puntos, ¿qué hace? ¿Se mantiene en ese nivel de indexación o regresan? Regreso. Porque lo correcto es que no esté supeditado al if, ¿ya? Muy bien, entonces en este caso yo voy a pedir que imprima un mensaje que diga no hay elementos reguladores conocidos en la secuencia promotora. Muy bien, vamos a probar. Miren acá, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a correr todo el código aquí. Ok, ¿y qué resultado me genera aquí, chicos? ¿Me indican? Miren acá. ¿Qué resultado me ha generado? Que sí existe la caja tata. ¿Sí tenía o no tenía caja tata? Que sí había. Sí tenía. Ahora, ustedes dirán, la caja tata no es como tal tata, ¿no? Porque es tatat, ¿no? O sea, tiene más símbolos, no es simplemente así, ¿no? La caja tata, para ser más exacto, es así, miren, la vamos a actualizar esto, ¿no? Para que te digan, profesor, pero la caja tata no es así. Obviamente, le dicen caja tata, pero en realidad es tatat, ¿no? Así. Ahí sí. De la misma manera, por ejemplo, la secuencia GC no es simplemente GC, sino es con 3 GCs. Así, completo, ya, para ser más exactos. Se llama caja GC, pero en realidad no es que solo tenga una G y una C, ¿no? Entonces ahora ejecutamos nuevamente y ahí nos aparece que sí hay igual, ¿no es cierto? Ahora sí está completo, ahora sí está bien, porque ustedes pueden luego revisar en un libro y van a decir, no, profesor, pero es mentira, porque la caja tata no es simplemente tata, ¿no? Ahora sí ya está como es, ¿no? Ahora sí ya está como es. Entonces, ¿para qué casos me es útil el O? ¿Qué me puede decir? Cuando es más de una condición, podría ser. En el mismo enunciado. O algo así. Más que todo, es para aquellos casos donde la condición se cumple o se satisface con dos posibles alternativas, ¿me entienden? Ahora ustedes dirán, pero profesor, a mí me convendría hacer uno, por ejemplo, un if para la caja tata, para que me imprima ahí la caja tata, y otro if para la caja GC y me salga el mensaje que es GC, porque si yo coloco es esta o esta, no me sirve, claro. Entonces, simplemente vamos a colocar aquí. Vamos a quitar este mensaje con el O que suena raro y vamos a dejarlo así. Existen elementos reguladores en la secuencia promotora. Y ya está. ¿Por qué? Porque ambos son elementos reguladores. Suficiente. ¿Me entienden? Porque si no, sí sería más conveniente hacer uno para cada uno. ¿Me entienden? Porque si no, ustedes van a decir, ¿y cuál es la que hay? ¿Es la tata o es la GC? No, simplemente ambas son elementos reguladores, entonces lo dejamos ahí, ¿no? ¿Sí se entendió hasta ahí, chicos? ¿Sí entendiste un poquito más, Luciana? Sí, profesor. Gracias. No te preocupes. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan, chicos?
Puede ser hasta sobre su TIF, ¿eh? Aunque no hay trabajo esta semana en el TIF, pero podría ser. En la siguiente semana sí lo pueden usar la tutoría para preguntar de sus TIF. A ver, chicos, aprovechen. Ya les di un resumen de lo más importante que hemos visto en conjuntos, ¿no? Los símbolos que utilizábamos para esto. ¿Qué es lo más importante que hemos visto acá en estructuras? Tenemos el if simple, ¿qué más tenemos? El if compuesto, el iterador que es el for, ¿no es cierto? Y tenemos el while. Y dentro de las cláusulas, ¿cuáles son las cláusulas más importantes que hemos visto hasta ahora? Continue. ¿Y cuál es la otra cláusula? El break, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren tener algo que los rete o algo que puedan ir practicando aparte de lo que ya les dejé, podrían ir pensando lo siguiente, ¿no? Podrían ir preguntándose, ¿cómo sería el código para qué? Para partir de una secuencia de ADN, primero transcribirla a RN, limpiándola y todo, y luego señalar cuántos, por ejemplo, ORFs o inicios de transcripción tiene. Estos ORF solamente vamos a contar aquellos que tienen un inicio y un fin, ¿no es cierto? Que tenga codón de inicio y codón de final. Pero como sería complejo para que te cuente cuántos, simplemente que te diga dónde está. Pueden ir viéndolo, ¿sí? Pueden ir pensando. Cositas como esas se pueden hacer con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta más que tengan, chicos? ¿Alguna duda más? ¿No hay dudas, chicos? Practiquen bien. Les he dejado un ejercicio nada más para que lo analicen con paciencia. Intenten ver su solución. Probablemente haya varias posibles soluciones, ¿no? Pero nosotros queremos aquí una nada más, ¿no? De todas las posibles que hay. Basta con que llegue una solución, está bien. ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas, chicos? ¿Ya no hay más dudas, chicos? A ver.